Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook y YouTube como FUSADES El Salvador. Suscríbete para no perderte ningún contenido y visita nuestro sitio web fusades.org. Hoy hablaremos sobre la conservación de agua potable durante emergencias y cómo prepararse para situaciones imprevistas. El agua potable es esencial para nuestra supervivencia y cuando ocurre alguna interrupción inesperada de suministro, podemos enfrentar serios problemas. No se los tengo que explicar, ustedes lo saben. Y saben además que es crucial saber cómo conservarla y utilizarla adecuadamente. La razón es simple. ¿Quieren saber cuál es? Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. No hay vida sin agua. Albert St. George, fisiólogo húngaro, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1937. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para conversar sobre cómo conservar el agua en situaciones de emergencia, hoy nos acompañan dos amigas de Literal Radio. Ellas son Flor de María de Mendoza, directora del laboratorio de FUSADES, y Zoraida Villalta, gerente de la unidad de microbiología, también del laboratorio de FUSADES. Me alegra muchísimo que estén de nuevo aquí con nosotros, donde siempre hablamos acerca de temas que nos deben importar mucho a todos, como el tema de hoy, que es el cómo conservar el agua. Muchas gracias, Helga. De verdad que siempre es un gusto venir a conversar sin tacones a Literal Radio y sobre todo de estos temas que no necesariamente se tocan todos los días, pero que son sumamente importantes. Un gusto para mí estar aquí con ustedes para conversar, como dice la ingeniero Flor, de estos temas que pueden pasar desapercibidos, pero en situaciones de desastres es importante saberlo y ayudar a toda la población, ¿verdad? Así es, porque este es un país muy vulnerable, porque vivimos en un país muy vulnerable. Cuando menos lo esperamos, pueden ocurrir fuertes tormentas, inundaciones, terremotos, y siempre estamos a la expectativa de lo que puede suceder. Siempre existe el riesgo de quedarnos sin suministro de agua potable cuando ocurre alguno de estos eventos. Y por eso necesitamos tener consejo de dos conocedoras del tema como son ustedes. Así que bueno, demos inicio a esta tertulia. Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Recuérdenos, por favor. Flor, usted primero, recuérdenos por qué es crucial conservar agua potable durante temporales y emergencias. Bueno, no solo durante temporales y emergencias, ahí hay que tomar algunas medidas, pero en realidad el agua la necesitamos siempre. El cuerpo humano mismo es entre 50 y 70% de su composición es agua. Entonces necesitamos estarnos hidratando constantemente. El cuerpo humano requiere al menos 2 litros por día de agua. Entonces, si no las funciones de nuestro organismo no se dan como deben de ser. Pero también no solo es el cuerpo humano el que necesita estar hidratado y constantemente tomando agua, sino que también en las actividades diarias. Necesitamos agua en la higiene, necesitamos agua para cocinar, necesitamos agua en los procesos productivos.
Si bien durante una emergencia o un desastre posiblemente muchas de estas cuestiones de producción se ven interrumpidas, necesidad de tomar agua vamos a tener siempre. Y no podemos correr el riesgo de llegar a deshidratarnos por no contar con una fuente de agua adecuada para nuestro organismo. Pero, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Qué medidas preventivas podemos aplicar para que siempre tengamos acceso a agua potable, aún si hubiese un evento, un fenómeno climático extremo o cualquier otro desastre? Bueno, hay varias medidas. Hay que considerar que frente a un evento climático tenemos diferentes opciones, digamos. Si es una tormenta, pues los adelantos tecnológicos ahora nos permiten conocer con antelación, digamos, y prepararnos, ¿verdad? Viene una tormenta y entonces podemos tomar algunas medidas. Con un terremoto es más difícil, ¿verdad? Ahí es más difícil porque no sabemos el momento exacto y si tenemos alguna alarma, pues nos va a avisar unos segundos antes. Ya no vamos a poder salir corriendo a recoger y recolectar el agua. Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, hay muchas recomendaciones de organismos internacionales que nos dicen que si sobre todo vivimos en lugares de alto riesgo y nuestro país lo es, tenemos que tomar algunas medidas básicas. Lo que pasa es que por lo general ni las conocemos o si las conocemos las obviamos, ¿verdad? Como por ejemplo tener almacenada alguna botella, algún garrafón, que lo conocemos nosotros, de agua, por ejemplo, para que eso nos permita garantizar que al menos en el momento de la emergencia tenemos garantizado nuestro flujo de agua. Lógicamente, en momentos de desastres y emergencias, posiblemente desde el hogar vamos a tener una cantidad relativamente pequeña para 1 o 2 días de agua almacenada. Y luego vamos a depender, digamos, de las medidas generales que ya tomen los entes del Estado para garantizarnos el flujo. Pero al menos tenemos que garantizar ese inicio. Y ahí lo principal es el almacenamiento. ¿Y usted considera que las familias salvadoreñas están preparadas para esto? ¿Siempre tienen agua potable en reserva? No, es lo que comentaba. Quizás una ventaja que tengamos en El Salvador, sobre todo en las casas más viejitas, más antiguas, es que teníamos pilas, ¿verdad? Y entonces esa es una opción, porque generalmente en la casa la pila la tenemos llena, ¿verdad? Que hay que saber manejarla también, porque no queremos que porque tenemos el agua ahí en la pila, la vamos a tener ahí retenida por siempre y se nos va a convertir en un criadero de zancudos. También tenemos que vigilarla. Yo en lo personal, y lo digo por experiencia propia, es muy poco, ¿verdad? Lo que se almacena. Generalmente vamos a tener, si tenemos la ventaja de poder contar con comprar agua embotellada, pues generalmente vamos a tener un botellón de repuesto y ese botellón es el que nos va a servir, digamos, en una emergencia. O el agua que tenemos enfriándose en el refrigerador. Posiblemente, si no hay luz, pues no va a estar helada, pero vamos a tener el líquido. Pero son, como mencionaba yo antes, cantidades pequeñas. No es que vamos a poder almacenar para una semana de desastre, ¿verdad? Es realmente a nivel hogar. Lo que podemos hacer es manejar, como le decía, esa agua para la emergencia más próxima, para los primeros par de días, que eso nos va a dar, digamos, ya como el camino de qué vamos a seguir haciendo después. Lo importante es que tengamos un pequeño reservorio de agua que nos permita la sobrevivencia para no deshidratarnos, porque, como mencionaba yo al principio, nuestro cuerpo es agua y por lo tanto tiene que estar hidratado para funcionar correctamente. Y probablemente algunas familias sí tengan algunos medios para almacenar agua. La pregunta es si lo hacen correctamente. Zoraida, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al almacenar o purificar agua, especialmente en situaciones de emergencia? Recordemos que hablar de situaciones de emergencia, al final, pasado el evento que nos haya generado la emergencia nacional, el agua es uno de los elementos
que es más fácil de contaminar. Llámese contaminantes físicos, químicos, microbiológicos, animales muertos. Las comunidades quedan aisladas, pasan bastante tiempo con basura retenida, en eventos de terremotos se pueden reventar las tuberías y se contaminan las aguas sucias con las limpias. Puede pasar que las letrinas se rebalsen y contaminen eso. Y lo que queremos evitar al final es un brote epidemiológico, porque ya en los albergues van a estar hacinados, van a salir evacuados sin llevar ningún barril, sin llevar ningún guacal. Entonces, el error más común es recolectar agua en cualquier envase, no sabemos qué contaminante o qué guardaron antes, no están tapados. Entonces recolectamos el agua y la dejamos destapada, tenemos que protegerlo. Si tenemos un bidón o un tanque de boca ancha, difícilmente encontramos tapaderas para proteger el agua. En situaciones de emergencia no pensamos que tenemos que lavarnos las manos antes de meter una taza o algo para servirnos el agua. Entonces, esos mal manejo del agua permite que se nos pueda generar enfermedades. Otra cosa que no hacemos bien es dosificar. El ministerio, las entidades les proporcionan desinfectantes y las personas que las usan a veces no están capacitadas para utilizarlos y se abusa inconscientemente de ese tipo de medidas de purificación de agua y al final redunda siempre en enfermedades para la población, porque si bien es cierto, el agua estaba contenida, pero no estaba protegida adecuadamente, no estaba almacenada adecuadamente, o se hace abuso de este tipo de sistemas de purificación inmediatos que son de práctica de emergencia. Eso principalmente es el manipuleo. No se protege de animales tampoco, no sabemos si hay animales que llegan a tomar agua de esos reservorios. ¿Y qué tipo de desinfectantes se pueden usar para purificar el agua en una situación de emergencia? Por la facilidad a veces de poderlo transportar, nuestras entidades generalmente son cloro de alguna manera que hay que hacer una previa dosificación. Entonces, o la dosificación que ya se hace en la comunidad debe de ser capacitada por los promotores de salud. Ellos principalmente se encargan de promover ese uso. También otro método de desinfección rápido es la filtración por arena, por grava. Son los mecanismos rápidos y de fácil acceso, de bajo costo que tenemos a la mano principalmente. La filtración, a veces con telas, y la purificación con cloro principalmente. ¿Y qué pasa si se abusa del desinfectante? ¿Cuáles son las consecuencias? Como son desinfectantes con unos pH bien básicos, en primer lugar, el agua debe de ser transparente, no tener olor, no tener color. Y estos desinfectantes, cuando se abusa de ellos, generan un olor desagradable que hace que no podamos tomarlo. Si lo calentamos para hacer un café, una leche, un atol, generamos vapores irritantes si están con mucho cloro. Si lavamos las manos o algo, nos generan irritaciones por el alto pH que tiene este desinfectante principalmente. ¿Y cuáles son algunas buenas prácticas para purificar y almacenar el agua potable en casa? Si no estamos hablando de emergencia y es un tema de que tenemos deficiencia de agua, entonces ahí tenemos oportunidad nosotros de escoger mejor el tipo de envase a utilizar.
tiene que ser de fácil acceso para restregarlo con agua y jabón, restregar las paredes. Comprarlo o buscarle una tapadera que selle bastante el garrafón de agua, tenerlo protegido de los niños que no le vayan a tirar cualquier cosa, ni de los animalitos que vayan a tomar agua de ahí. Verificar que se ha llenado con agua potable, porque a veces lo llenamos con agua lluvia, pero no está potabilizada. Entonces esa agua lluvia debe ser tratada para que pueda ser potable. Identificar los bidones, si usted va a tener agua solo para riego, que puede ser agua lluvia no potable, y la que sí podemos tomar. Por lo menos hacer una separación por color, del que es blanco lo vamos a ocupar para tomar y el que es de otro color para el baño, para trapear, para regar. Y principalmente manejar los tapados. Hasta el momento hemos conocido por qué es crucial conservar el agua potable durante emergencias, bueno, y en general, y también algunas medidas preventivas y buenas prácticas para almacenar el agua en casa. Y para complementar esta valiosa información, yo les dejo la siguiente recomendación. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte el informe Agua y Saneamiento en Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales, publicado en 2016 por la Dirección General de Usuarios Públicos Domiciliarios y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. En este trabajo se aborda la importancia de garantizar el acceso a agua potable y saneamiento en contextos de emergencia y desastres naturales. Además, se subraya la necesidad de una planificación integral y la implementación de medidas preventivas y reactivas que aseguren la continuidad del suministro de agua y servicios de saneamiento en situaciones de emergencia y desastres naturales. La colaboración entre diversos actores y la utilización de indicadores claros son fundamentales para minimizar el impacto de estos eventos en la salud pública y la calidad de vida de las comunidades afectadas. Para descargar o leer el documento, visita el sitio web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, cndh.org.mx, y búscalo con el nombre de Agua y Saneamiento en Situaciones de Emergencia y Desastres Naturales. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Hemos hablado sobre lo que puede hacer una familia, una persona para conservar agua potable. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de una comunidad? Flor, ¿cómo pueden las comunidades locales prepararse mejor para emergencias y garantizar así el acceso y además una buena práctica de conservación de agua potable? En general, en una comunidad, sobre todo si tienen alguna DESCO, que es la encargada del manejo del agua, por ejemplo, se puede prevenir previo al suceso, si este fuera un huracán o una tormenta. Por ejemplo, se puede incluso suspender el servicio del agua previo a la catástrofe, previo al desastre, de tal manera que la podamos conservar mejor para después y poder tenerla en la calidad correcta. Quien sirva el agua en la comunidad, pasado el desastre, pues deberá corroborar que efectivamente el agua que está sirviendo tiene la calidad de agua potable, que cuenta con las características microbiológicas y físico-químicas idóneas para que sea consumido. Y esto puede pasar por garantizar que la desinfección sea hecha con el medio normal, digamos, que ellos utilizan, sea esta la cloración o cualquier otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de luz UV, que puede ser también otra opción.
garantizar que efectivamente la parte microbiológica es correcta, pero también la parte físico-química. Garantizar que, como ya señalaba la licenciada Zoraida, que no van sustancias extrañas, que no llevan, a veces después de una tormenta o de un terremoto, incluso si la cañería se ha roto, puede llevar partículas de tierra mezclada en el agua. Entonces, garantizar un proceso de filtrado adecuado, correcto. Y el suministro está interrumpido por alguna razón, quien sirva el agua a la comunidad deberá tomar medidas como, por ejemplo, llevarla por medio de pipas. Pero entonces deberá garantizar que el agua que se está sirviendo también cuenta con la calidad corriente. No vaya a ser que porque me desespero y no, yo le tengo que llevar agua a mi comunidad, voy a ir a tomar agua al río sin garantizar qué calidad del agua estoy llevando. Y si acaso esa es mi única alternativa, yo debo avisarle a la población que esta agua no cuenta con la calidad adecuada. Por favor, antes de usarla, tienen que hacer algún proceso en casa que garantice que el agua va a ser inocua y que no les va a hacer daño. Empezando por un tema rápido, ¿verdad? Que lo conocemos, que es poder hervir el agua para garantizar que hemos también eliminado algunas cuestiones microbiológicas. Podemos también pedirle, déjela, en buen salvadoreño, déjela asentar un tiempito, ¿verdad? O sea, recójala y déjela un tiempo quieta, no la esté moviendo para garantizar que las suciedades que pueda llevar se depositen al fondo. Pero por eso también es súper importante lo que mencionaba la Zoraida antes, es que tenemos que garantizar que la población es educada en estos temas. Que los promotores de salud también deben, sobre todo en la parte rural de nuestro país, deben ser capaces de llevar a la población indicaciones generales para saber cómo manejar este recurso. ¿Y quién más es responsable de educar para saber cómo conservar y manejar bien el agua? Pues bueno, generalmente son las entidades de vigilancia del recurso, ¿verdad? En este caso, pues la Autoridad Salvadoreña del Agua, como parte o como cabeza, digamos, en el tema del manejo del agua. Pero también existimos muchas otras instituciones y ONGs que apoyamos. Parte de eso es nuestra presencia el día de hoy acá en el programa, ¿verdad? Es transmitir algún consejo, alguna recomendación que cualquiera que nos esté escuchando pueda tomarla en consideración y decir, bueno, viene una tormenta, ya sé qué debo hacer, ya sé que debo retener un poquito de agua acá para los primeros días, ya sé que idealmente si no estoy seguro de la calidad del agua que tengo a la mano, pues la puedo hervir. Como se mencionaba antes, una de las formas más fáciles de la desinfección es utilizando el cloro o, en lenguaje coloquial, la lejía. Pero lo que tengo que saber es que no puedo hacer el uso indiscriminado, ¿verdad? O sea, y ahora en el internet yo puedo también manejar, ok, si lo que tengo es 1 litro de agua, le echo 2 gotitas de lejía y eso me va a ayudar a garantizar que la calidad del agua, microbiológicamente hablando, es mejor. Pero también tengo que ver el agüita, ¿verdad? O sea, si la veo turbia, pues ya dudar de su procedencia y mejor buscar otras alternativas. Me imagino que también es importante la educación en el hogar. Los adultos que pueden enseñar a los más pequeños. En el hogar definitivamente y en la escuela también, sobre todo siendo nuestra población, debemos de tener la claridad de que vivimos en un país altamente vulnerable a tormentas. Últimamente hemos visto, no se han declarado, pero hemos visto incluso tormentas huracanadas, ¿verdad? Que nos están afectando en los últimos tiempos, ya no digamos terremotos. Entonces, si sabemos que estamos en un país que ya de por sí tiene bastante riesgo asociado, pues también desde la escuela, y a veces ahí es donde funciona mejor. Cuando el niño llega a la casa y le recuerda a su mamá, le recuerda a su papá, fíjate que hoy nos enseñaron que para prevenir tendríamos que hacer esto. A veces son los niños los que nos educan.
Es cierto, eso suele ocurrir. Pasemos ahora a otro ángulo de la temática y es ¿qué innovaciones tecnológicas están emergiendo en el campo de la conservación del agua potable? Zoraida, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? El objetivo principal de todas estas innovaciones es tener agua limpia de calidad para tomar, porque regresamos al origen. Un desastre natural nos contamina el agua, no solo microbiológico, también físico-químico. Y nos referimos a pesticidas y a todo ese tipo de contaminantes químicos. Y en esa problemática, entonces han habido avances en el tema de riegos más eficientes, riegos inteligentes, mejores prácticas de siembra, están utilizando otro tipo de agroquímicos más naturales para evitar que esa agua de riego llegue hasta los pozos, porque no solo hablamos de agua en tuberías, la mayor vulnerabilidad que hay en el tema de contaminación de aguas en el campo, porque ahí no tenemos control sobre todo ese crecimiento de tuberías, de pozos, y en hablar del acceso al agua es eso, las comunidades comienzan a crear tuberías y en desastre natural se contaminan y corre el agua contaminada con químicos hasta allá. Entonces, ahí hay avances para no contaminar con ese tipo de pesticidas. Si queremos cuidar el agua, también hay que reutilizarla. Y hay avances también de técnicas para reutilizar el agua, las aguas grises, que principalmente son las de lavado de la batería de cocina, todo eso. Hay avances en esas técnicas para reutilizar el agua y se habla mucho también de desalinar el agua de mar para tratar de hacerla limpia para utilizarla. Ha mejorado también la parte de la utilización de la inteligencia artificial para gestionar el agua, para captar el agua. Todos esos avances a veces no se notan porque no se publicitan. Se habla más que todo del cuidado del agua con químicos, con el cloro, como hablábamos, con mecanismos físicos, el hervirla, pero también está esta otra parte de equipo que es más amigable con el medio ambiente, invade menos la tierra para poder captar el agua y se mejora también la parte de la agricultura. Comemos nosotros menos contaminantes químicos y menos contaminantes químicos nos contaminan el agua que luego vamos a tomar. Pero el objetivo principal es obtener agua limpia. ¿Y cómo la inteligencia artificial contribuye a mejorar la gestión del agua? Hay estudios que lo que hacen es hacer simuladores para poder extraer el agua de pozos más profundos. Están como más conscientes de dónde podemos extraer el agua sin generar tanto daño al medio ambiente, principalmente porque no hacemos perforaciones así como antes, que a donde nosotros creíamos que estaban los pozos, sino que ya entran como robótica a vigilar primero la profundidad del pozo, si no tiene componentes de origen volcánico. O sea, hacen un estudio bastante completo antes de intentar perforar los pozos y se obtienen simuladores con resultados de datos bastante certeros. Si el agua no está apta para poderla tratar, entonces no invaden esos espacios, se vuelven más amigables. Cuando ellos ya van a perforar pozos y a extraerlos, es porque ya han avanzado esos estudios, no como lo hacemos acá, que perforamos y después averiguamos si la podemos utilizar. Complementando quizás un poco el comentario de Zoraida, una parte que se vuelve bien importante y es donde la tecnología también está ayudando mucho es en el monitoreo
Lo que mencionaba antes, posiblemente ante un desastre yo tenga que tener la necesidad de cortar el suministro previamente para garantizarlo que después lo voy a tener a disponibilidad. Y ahí todos estos sistemas monitoreados vía inteligencia artificial también están cobrando bastante auge en países más avanzados. Para ir finalizando este programa, ha llegado el momento en que preparen y compartan rápidamente algunos mensajes finales para nuestra audiencia, así que por favor esperen la señal. Estás en Literal Radio en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ahora todos a centrar nuestra atención en los siguientes mensajes. Comenzamos con Zoraida. Bueno, aprovechando la oportunidad que tenemos, el mayor consejo que yo le puedo dar y que aplico también en mi vida es que no perdamos de vista que el agua es una necesidad básica para la vida y que tenemos que cuidarla. Hay que recordar, como bien dice Sori, el agua es vida y el agua te da vida. Tenemos que garantizar que como humanos cuidamos ese recurso para que en emergencias no nos haga falta. El agua es vida, por eso es importante que aprendamos a conservarla. Muchísimas gracias, Flor y Zoraida, por explicarnos cómo conservar mejor el agua potable en situaciones de emergencia y además recordarnos que el laboratorio de FUSADES está siempre a la orden para realizar análisis sobre la calidad del agua, entre otros tipos de análisis que realiza. Muchísimas gracias a ustedes que han venido a este programa y también a todos los amigos y amigas de Literal Radio por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir los fascinantes programas de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, nosotros queremos convertir a El Salvador en el mejor lugar para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.